Soberano Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Padre, una vez más estamos aquí delante de tu presencia, primeramente para honrarte, para bendecirte y glorificar tu santo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias por este trabajo. Gracias por Yeshua Mashiach, que es el Señor del Shalom, y porque tú prometiste bendecirte, Padre eterno. Gracias. Te pedimos, Padre, en esta hora que puedas bendecir, Padre, ahora que se va a dirigir, Padre, Adalina y Mavi, cierren el micrófono, por favor. Padre eterno, para exponer tu palabra, que es viva y eficaz, Padre celestial. Que seas tú el que te estés glorificando a través de él, Padre celestial. Padre, revelando tu palabra, que ella no regrese vacía, Padre eterno, sino que haga efecto en los corazones, en las mentes y en la vida, para que podamos crecer, Padre, y ser nutridos por tu palabra. Padre celestial, que aquellos que necesitan una palabra, Padre eterno, que sus ojos y sus oídos sean abiertos, Padre eterno, que puedan ver estos videos, que puedan, Padre eterno, tú hablarles a través de estos videos, Padre celestial, que van a ser expuestos. Te pedimos que tú le hables a cada vida y a cada corazón. Padre eterno, gracias por la vida de mi esposo. Úsalo, Padre, como un instrumento para tu gloria y para tu honra, para tu alabanza. Padre, y que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas y en la vida de cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. En el nombre de nuestra don Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén. Amén. Entonces hoy estamos de nuevo tocando el tema de la apostasía. ¿Por qué? Porque es tan importante, es de suma importancia y es necesario porque estamos viendo tantas personas, tanta gente viviendo en el engaño, siendo engañado por la religión, siendo engañado y siguiendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y por esa razón queremos entender, queremos tener bien claro en qué hemos puesto nuestra fe, porque dice la palabra aquí en Efesios que somos un cuerpo y como un cuerpo tenemos que unirnos, literalmente unirnos y estar juntos en lo que el Padre está haciendo dentro de su voluntad. No es su voluntad que todos andemos por nuestra propia cuenta. Es más, Israel decidió que querían un rey. ¿Y por qué querían eso? La excusa que usaban es que cada persona estaba haciendo lo que le daba la gana, básicamente, lo que veían que era bueno en sus propios ojos. Pero nosotros tenemos un guía y es la palabra que el Eterno nos ha dado para seguir. Y ese guía es el mismo Espíritu Santo que nos revela el mismo guía que está por escrito, lo que el Padre estableció desde el principio. Entonces vemos aquí que decimos, que dice Efesios, que somos un cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Un mismo espíritu quiere decir que no tenemos un sentir diferente de persona a persona. No estamos hablando de que no somos individuos con personalidades diferentes. Estamos hablando que el Ruach HaKodesh es el mismo en cada uno de nosotros y por ende somos un cuerpo. Tenemos una misma esperanza, un Adón, un Señor. Es la misma fe. No hay diferentes tipos de fe, diferentes. No. Es un mismo mikvah, un mismo bautismo. Y solo hay un Elohim, solo un Padre, ¿sí? Es más, el Padre nuestro. No hay diferentes formas, no.
no hay diferentes caminos, no, solo hay un camino y todos juntos somos uno. Es más, ese es el fundamento que establecieron los apóstoles, los discípulos, los profetas. Esa es la misma, el mismo firmamento donde está la piedra del ángulo, que es Yahushua HaMashiach, Jesús. ¿Sí? De ahí proviene todo y nosotros no nos podemos levantar como un edificio, un templo para que Ruach HaKodesh more sin ser parte, sin ese fundamento. Y eso es lo que estamos echando. En Isaías hemos visto que dice que desde el principio ya el Padre nos ha revelado estos patrones, estas, por decir, similitudes, fotos, ciclos, de los cuales no hay variación. Y por esa razón, cuando estamos hablando de cosas que son proféticas, eso que es profético no puede ir en contra de esos patrones bíblicos. ¿Sí? Es más, Santiago nos dice, y hemos visto detalladamente esos versículos que hablan de la lengua, que es un fuego pequeño, pero más que lengua es nuestro hablar, nuestro idioma que ha contaminado estos patrones y dice literalmente que quema el libro de Génesis, que se puso desde el principio para comenzar estos patrones y ponerlos a rodar. Bereshit quema esa naturaleza de Yahweh que está supuesto a morar dentro de nosotros y por esa razón entendemos cómo Él es y entendemos su palabra. Si no es así, Él nos ciega, Él nos tapa nuestro entendimiento para que no entendamos. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Miramos el contexto o le echamos un poco de contexto a este tema de la apostasía. En Juan 15 desglosamos la parábola de la vid verdadera, hablamos acerca de los padres de la fe y qué es la fe en realidad, que produce la fe en nosotros, que sabemos que la fe es algo que produce buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Las que el Padre estableció de nuevo desde el principio. Entonces, estamos entrando en mirar, en entender lo que es lo verdadero. ¿Por qué? Porque si no entendemos lo verdadero, ¿cómo vamos a saber cuando nos presentan una mentira, un engaño? Y mientras que más estudiamos, vamos a ver esa frase más a menudo. No sean engañados, no dejen, no cambien de lo que fue establecido. Y ese tipo de amonestación lo vamos a ver a través de todas las escrituras cuando está hablando acerca de lo profético, lo porvenir. ¿Sí? Y las preguntas que nos tenemos que contestar siempre son, bueno, ¿quién? No solo quién está hablando, a quién se le está hablando, para quién es el mensaje, cuál es el qué, el cuándo, el dónde y el por qué. Estas son preguntas que cada vez que yo pongo una cita bíblica, yo hago todas estas preguntas porque alguna de estas preguntas está siendo respondida y la respuesta está ahí. Y tengo que ver que estoy correctamente interpretando lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, comenzamos, porque esta es la porción clave en 2 Tesalonicenses, hablando de la apostasía. Y por esa razón vamos a continuar a ver
contestar esas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Dentro de estos versos para poder llegar a ciertas conclusiones bíblicas. ¿Sí? Entonces leemos la porción de nuevo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, no podemos salirnos de los patrones bíblicos, de las verdades que el Padre estableció. Son más firmes que las verdades de la naturaleza. Son más establecidas. Estos patrones son más establecidos que la gravedad. Si no fuera por la gravedad, todos estuviéramos flotando, nada se cayera al piso. Eso es una ley de la naturaleza. Las leyes espirituales son más verdaderas y firmes y no cambian que las leyes de la naturaleza, que las leyes de la ciencia. Entonces nos dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. En otras palabras, no cambien el modo de pensar que fue establecido desde el principio. ¿Sí? ¿En términos de qué? Del día del Señor. Y esto es algo que vamos a tener que definir. Todos estos términos que están aquí, ya dimos la introducción y vimos que estos son los que vamos a empezar a definir de acuerdo a las Escrituras. Entonces, miren aquí, nadie os engañe de ninguna manera. Y aquí entra el tema de la apostasía. ¿Sí? Entonces, para entender esto, tenemos que entender lo verdadero. ¿Sí? Y estos son lo que vamos a estar desglosando dentro de las porciones bíblicas que vamos a estar leyendo. ¿Qué cosa es el tema global del cual esta cita está hablando? Que se trata acerca de la venida de Yahushua HaMashiach. Nuestra reunión con Él, no solo es que Él viene, sino que nos vamos a reunir con Él. Y dentro de eso hay otros temas, por ejemplo, ¿quiénes somos nosotros? Nuestra reunión, ¿quién es el nuestro o nosotros? ¿Sí? ¿Qué es el modo de pensar que debemos de tener y qué cosa es el día del Señor? Y eso lo vamos a estar tocando antes de llegar al engaño. Pues, es más, si no entendemos, por ejemplo, lo falso, si no entendemos lo verdadero, ¿cómo vamos a entender lo que es falso? Estos son lo que estudian las personas para entender un billete falso. ¿Qué es lo que estudian? El verdadero. ¿De qué se compone? ¿Qué símbolos tiene? ¿Qué chip tiene por dentro? Saben que tiene un chip, ¿verdad? Todo esto es parte de entender lo verdadero. Nadie estudia lo falso. O si no estuviera estudiando muchas cosas diferentes, así como en el día de hoy hay tantas denominaciones, hay tantas diferentes doctrinas que van una en contra de la otra, que no compaginan. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado firmemente la verdad. Es más, ahí es donde viene la fe. No la hemos creído. Fe es creer lo que dice la verdad. Eso es fe. Y por fe podemos actuar porque hemos creído la verdad. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando, para que lo falso no nos engañe. Entonces, mucho más que estudiar quién es el anticristo, quién es, un ejemplo, la marca de la bestia. Esa es la marca que se van a poner porque van a creer la mentira, lo falso. Si entendemos la marca verdadera de Yahweh, no necesitamos saber cuál es la marca. ¿Por qué? No nos vamos a poner nada que no sea lo verdadero. ¿Entendemos? Entonces, la palabra dice en Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor
Esto es importante, aunque hay detalles que a veces le pasamos por arribita. Él es nuestro Señor, nuestro Adón. Es decir, hay otros señores, sí, pero ¿quién es el nuestro? Yeshua HaMashiach. Y por ende, sabemos que cuando habla de que alguien le va a pasar algo de mano de su Señor, es muy posible que no está hablando de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ya como vimos, hay solo un pueblo, ¿verdad? Una fe, una esperanza, un Adón. Y si está hablando de otro, no son el mismo. Y estos detallitos los vamos a ir viendo mientras que vamos leyendo porciones bíblicas. Entonces, al entender lo verdadero, vamos a saber cuando nos enfrentamos al engaño, a lo falso, a la apostasía. Entonces, ¿en qué tema debemos enfocar? En la verdad. Estamos a continuación. Yeshua tocó el tema. Vamos a ir a sus palabras para echar de nuevo más fundamento bíblico, mucho más patrones que el Padre estableció a través de el Mashiach, de Yahweh hecho carne aquí en la tierra, que vino para revelarnos todas estas cosas que la palabra hasta dice que los patriarcas hubieran querido ver. Lo leímos en el capítulo de la fe. Y entender ese día de Yeshua, ¿verdad? Pero que a ellos ese entendimiento tuvo que ser puesto en espera para que nosotros pudiéramos participar en esas verdades. Eso es fantástico. Es más, eso es parte de las buenas nuevas, de lo cual vamos a hablar también hoy. Dice, mientras Yeshua salía del templo y se retiraba, sus talmidim, discípulos, vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Ahora, la traducción aquí en griego dice los edificios del templo, para que entiendan, no eran cualquier edificio, no era Nueva York. Uy, qué edificio más bonito, no, los edificios del templo, el Mishkan. Pero él le respondió, Yeshua, ¿ven todo esto? Si en verdad les digo, todo será destruido. Todos serán destruidos. Ni una sola piedra quedará en pie. De nuevo, Yeshua estaba implicando ciertas verdades de las cuales él iba a ser partícipe, hablando de él como el edificio que iba a ser destruido y que iba a resucitar en 3 días. Pero en este momento los discípulos, basados en esto que está diciendo Yeshua, le van a hacer preguntas. ¿Sí? Dice, todo esto será destruido y no quedará ni una piedra en pie. Verso 3, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron privadamente. Sepan que los seguidores de Yeshua eran cientos, más que solo 12, pero los 12 discípulos eran el círculo íntimo que después de todas las enseñanzas y todas las charlas que daba se sentaban y hablaban de estas cosas. Y sus discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo, del universo, de la época? La palabra esa se puede traducir de varias formas, esa palabra griega. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo en esta porción que los discípulos están haciendo básicamente ciertas preguntas. ¿Sí? El tema, Tesalonicenses, mirando la venida de Yeshua, nuestra reunión con Él,
Él nos dijo que, el apóstol nos dijo que no dejemos el modo de pensar, porque este grupo en Tesalonicenses estaba pensando de la forma correcta, tenían bien puestos los fundamentos. Es más, hay una porción también que dice que ustedes no necesitaban, que ustedes no necesitan que yo les explique los tiempos porque saben muy bien, así mismo lo dice. Esto no era un grupo de creyentes que no eran indoctos y conocían las escrituras, ¿verdad? Y ellos sabían qué cosa era el día del Señor. Y entonces le está diciendo, no cambien su manera de pensar, ¿sí? Entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuándo pasará qué? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y del fin del Olam Hazé. De nuevo, Olam Hazé, del siglo, es la traducción literal, pero el Olam Hazé significa también el fin del mundo, del universo. Ahora aquí vemos que hay más que una pregunta. La primera pregunta viene por lo que Yeshua dijo, que este templo iba a ser destruido y no quedaría nada en pie. Pero también le preguntaron, ¿y cuál es la señal de tu venida? No solamente cuándo va a ser este templo que todavía estaba en pie, destruido, pero cuál es la señal de tu venida. Ahora, piénsenlo, él estaba ahí. No estaban preguntándole la señal de su venida, sino la señal de cuándo iba a regresar. Y el fin del Olam Hazé, fin del siglo, fin del mundo. ¿Sí? Y el enfoque ahora que estamos mirando en Tesalonicense es entonces, ¿cuál será la señal de tu venida? Pero tenemos que tener claro, porque el problema de Mateo 24 es que lo han usado, han hecho un batido de información y han usado información o la respuesta a otra pregunta para responder la pregunta de la segunda venida. Y de ahí han sacado cosas que no son. Y vamos a ver. Le preguntaron, ¿cuándo será la destrucción del templo? Y Josué profetizó la destrucción del templo y de Jerusalén, y eso ocurrió ya en el 70 después de la era común, 40 años después de la muerte de Mashiach. Y eso ya lo hemos hablado y hemos visto todos los eventos que Yahweh hizo para avisarle al pueblo que esta destrucción venía, ¿verdad? 40 años de la tira roja que no se ponía blanca, 40 años de las puertas abrirse, de la menorá del templo no mantenerse prendida, todo eso lo hemos hablado ya. Entonces, eso cuando Yeshua está hablando a sus discípulos no había sucedido todavía, iba a suceder. Entonces, tengan por cierto que lo primero y lo repetido en este capítulo más que nada es, tengan cuidado, nadie los engañe. Y en mi pensar en sí, él sabía que los discípulos no iban a ser engañados. Esto es un mensaje para quién, los discípulos de hoy. ¿Sí? No os dejéis de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? A la vez que hacemos eso, nos estamos apartando de la verdad y terminamos ¿dónde? En la apostasía, en el engaño. ¿Sí? La respuesta de Yeshua. Verso 5 empieza a responderle estas preguntas. Pues vendrán muchos en mi nombre diciendo,
De nuevo, cuando tomamos ciertas cosas fuera del contexto para comprobar nuestra doctrina, para comprobar lo que nos han enseñado, lo vamos o corremos el peligro de sacarlo del contexto bíblico. Ahora, cuando dice Yeshua hablando, pues vendrán muchos en mi nombre, ¿qué está diciendo? Hoy hay muchas personas que predican en su nombre. Sí. Es más, ¿qué es lo que dicen? Jesús es el Mesías, Yeshua es el Mashiach. Eso es lo que dice las Escrituras. Eso es lo que nos advirtió Yeshua. Yo soy el Mashiach. Van a venir en mi nombre diciendo que yo soy el Mashiach. Y esa palabra "y" en sí se puede traducir en más. Tiene más sentido. La palabra griega significa pero, no "y". Pero los llevarán por camino errado. Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. ¿De qué fin está hablando? Aquí es donde tenemos que tener claro cuál de las preguntas está respondiendo Yahushua. Porque la gente peleará uno contra el otro, naciones harán guerra una contra la otra, habrá hambruna y terremoto en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo, ni siquiera el fin, el comienzo de los dolores de parto. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yeshua con esto? Que cuando vean que hay maldad en el mundo, entiendan que esta no es la señal. Esta no es la señal que viene el Hijo del Hombre, que yo regreso. Entonces, esto es lo que muchos apuntan. ¿Sí? Mira, hay guerra, esto, hay lo otro. Y Yeshua viene pronto. Sin embargo, Yeshua dice, cuando vean todo esto, entiendan que es principio de dolores. ¿Sí? Ahora, para tenerlo claro, verso 5, la palabra en mi nombre, onoma, strong, ahí tienen la definición, literalmente dice, significa autoridad, carácter. Van a venir luciendo como el Mashiach. Van a estar predicando correctamente. No todo lo que van a estar diciendo va a estar incorrecto. Es más, van a decir, van a afirmar que Yeshua es el ungido, que es el Mesías. Sin embargo, van a llevar a muchos por un camino errado. Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto? Hay una gran posibilidad que la apostasía no va a incluir a alguien que hable directamente en contra del Mesías, que hable directamente en contra que Jesús es el Mesías. Sin embargo, van a ir por un camino errado. Ya vimos la definición de apostasía. Es apartarse del camino correcto. ¿Sí? Coger otro camino. Apostatar de lo correcto. ¿Sí? Yeshua, verso 6, sigue la respuesta. Ustedes oirán ruido de... Sí, todas esas cosas que van a suceder, pero el fin no llegará aún. Solo son comienzo de dolores de parto. Verso 9. En ese tiempo, ¿cuál tiempo?
el comienzo de los dolores de parto, estamos leyendo en el mismo contexto, ustedes serán arrestados, entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. Eso lo podemos ver desde el tiempo de los discípulos. Hasta hoy en día hay países donde están sufriendo y los están matando por cuenta de la fe. Nosotros tenemos la dicha de vivir en países que eso no está pasando todavía. En ese tiempo, verso 10, a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. ¿Cuántas denominaciones hay que verdaderamente odian otras denominaciones? ¿Sí? Y no quieren nada que ver el uno con el otro, literal, por diferentes razones. ¿Sí? ¿Cuánta gente dentro de la misma iglesia tienen unas contiendas horribles? ¿Sí? Vemos ese tipo de atmósfera dentro de la iglesia. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, recuerden, estamos dándole ¿qué? Fundamento correcto para poder después ver todo lo que es falso, porque no se parece al verdadero, ¿sí? En ese tiempo, por haberse multiplicado la maldad, Reina Valera dice la maldad, ¿verdad? La Kadosh es un poquito más correcto, dice falta de cumplimiento a la Torá. La palabra traducida en Reina Valera maldad, en la Biblia Kadosh, falta de cumplimiento a la Torá, es anomía. Y esto ya lo hemos hablado, pero aquí que ténganlo, por cierto, ténganlo al frente de su mirada siempre, cuando están mirando las cosas que el enemigo trata de convencernos, de apartarnos, de que apostatemos. ¿Sí? Y aquí está una de las claves más grandes, y por esa razón han tratado de tapar, de quitar esta verdad de lo obvio para que no se vea fácilmente, y usan la palabra maldad, pero ¿qué quiere decir? Anomía significa ilegalidad, violación, violar la ley. Generalmente maldad, obvio, hacer algo ilegal es maldad. Violar la ley es maldad, es impiedad. Infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad y transgresión. Esta palabra, después vamos a ver también que se usa en términos de descripciones del anti-Mashiach, del anticristo. Y por esta razón, ¿qué es lo que sucede? El amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando vemos que no hay amor en este mundo, que la gente no hay ni siquiera compasión unos con los otros, no hay, se ve unas cosas que suceden horribles, y uno dice, no, ¿cómo puede ser que un humano actúe de esa forma? ¿Por qué? Porque hay falta de Torah en la vida de todos, de este mundo. Imagínense que hasta la iglesia que profesa que Yeshua es su Señor, dicen que la ley ya no es parte de lo que debemos practicar. Y esa es la razón por la cual el amor de muchos se enfriará. Y, por cierto, esta palabra amor bíblicamente es una de las claves más grandes y las que menos entendemos,
porque el enemigo le ha dado un énfasis a esta palabra a lo físico, y nos ha apartado de poder entender en realidad lo que significa el amor verdadero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cumplimientos del libro de Daniel, porque estamos hablando de anomía. ¿Qué dice el libro de Daniel cuando ya, como vimos, el ángel le dice, no, sella esto, porque esto es para el tiempo del fin, es para mí ahora, para ustedes ahora? Pero Daniel no lo entendía, porque en el tiempo de Daniel la ley bíblica era literalmente como si fuera la ley de un pueblo, la ley de los Estados Unidos, escrita en un libro. Esa era la ley de Israel, escrita en un libro. Esa es la ley, y esa es la que seguían en lo literal. Entonces él no tenía ese entendimiento de cómo se iba a usar el hecho de que Yeshua es el Mesías, para engañar y apartar a la gente de la ley. No sé si acaban de entender lo que acabo de decir. Lo que estamos viendo es anomía. Están usando la verdad para desviarnos de la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? La ley. Ese es el camino por donde debemos caminar. ¿Cuál es la verdad que están usando? Yeshua es el Mesías. No es mentira, es la verdad. Pero vamos a seguir a Yeshua el Mesías, el que nos aparta de la ley. Esa es la mentira. Y dicha de una manera tan sutil que la mayoría de los creyentes, los que se llaman creyentes, es lo que creen. Entonces, dice el libro de Daniel, entonces, retrocediendo, tomaron acción furiosa contra el pacto Kadosh de nuevo. Y está hablando de dos reyes, reyes del norte, reyes del sur, que lo que va a estar pasando y cómo se va a desarrollar estos imperios, y cómo va en los últimos tiempos actuar hacia cuál es el pacto Kadosh, el pacto santo, la Torá, la ley. ¿Sí? Y va a mostrar favor a aquellos que abandonan el pacto santo, el pacto, la ley. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si tú guardas la ley por amor a Yahweh y ves que no te están mostrando favor, márcate aquí en este versículo, ese eres tú. ¿Sí? La simiente, verso 31, saldrá de él, la cera, saldrá de él y profanará el lugar Kadosh y la fortaleza. Cera, simiente, puede ser literal, hijos e hijas, pero más bien aquí es algo espiritual. La palabra, porque Yeshua fue el que nos dijo, cuando hizo la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Yahweh. Quiere decir que el enemigo tiene una semilla, y el que tiene al enemigo como señor, no sé si ahora están haciendo unos cuantos enlaces, ¿verdad? ¿Qué va a salir? Simiente de gente que van a profanar el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El cuerpo de Mashiach. Y mientras que procedemos con estos estudios, vamos a darnos cuenta de todo este lenguaje profético. ¿Cuál es la fortaleza? El lugar Kadosh, el cuerpo del Mashiach, nosotros. Porque Él no mora ya en un edificio hecho por manos. Por eso era tan importante comenzar estas preguntas que los discípulos le hicieron. Y yo sabía que le iban a hacer esas preguntas cuando él hablara del templo. Era como dicen en inglés, un setup. Él los estaba guiando
hacer estas preguntas y el comienzo es que el templo. Que ese templo va a ser destruido porque Él va a establecer un templo en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo como cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta simiente que va a hacer, que va a profanar este templo, este lugar donde Yeshua está supuesto morar, que es el templo del Espíritu Santo, nosotros, ¿verdad? Ahí es donde el enemigo, vemos en otras profecías, se sienta en el lugar santo y lo profana, el anti-Mashiach. ¿Dónde se está sentando? En los corazones. ¿A través de qué? De una simiente, de una semilla, de una palabra que está sembrando en esos corazones, como si fuera la palabra de Yahweh. No sé si están captando. Ellos harán cesar la continua ofrenda quemada, que bíblicamente significa las ofrendas que quemaban, subían como que grato olor a Yahweh. Esa es la adoración del pueblo de Israel. Es más, el verso Salmo 22, Él mora en la adoración de Israel. Lo dice literalmente. Nosotros somos su cuerpo. Nuestra adoración es ¿qué? Lo que hacemos, nuestras vidas. No que cantarle y adorarle y hablarle no sea adoración. Pero la adoración que Él quiere es la obediencia a su palabra. Ese es nuestro culto racional, nuestro culto verdadero. Lo que decimos con nuestras bocas debe ser fruto de lo que estamos haciendo con nuestras manos, no de la otra manera. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a poner una abominación que causa desolación. ¿Qué cosa es desolación? Que se vacía el cuarto, se vacía el templo ¿verdad? Esa es la definición de la apostasía. Verso 32, y los transgresores, de nuevo, lean el capítulo completo, recuerden que por tiempo estamos poniendo porciones de estos capítulos, pero ahí tienen la cita. Verso 32, y los transgresores traerán un pacto por medios engañosos. Oye, no es el pacto verdadero, pero el pueblo que conoce a su Elohim se parará firme y prevalecerá valientemente. ¿Verdad? ¿Cuál es la palabra que leímos vez tras vez en los versos? Perseverar. Prevalecer es aquel que persevera. Viene por la perseverancia. Y todo esto que hemos visto y hemos hablado va a empezar a tener mucho sentido porque es una y la misma palabra de Yahweh. Yeshua respondió, en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que había que hacer? El que se mantenga firme, verso 13, ese es el que se salvará. Entonces, la salvación no es al principio, no hacemos una oración y somos salvos. No, el que se mantenga firme, ese se salvará. De ahí proviene la salvación, no solo haciendo una oración de fe. ¿Qué nos dice Hebreos? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Estamos entendiendo? ¿Escapar de qué? El que escribió esto en los Hebreos, o Pedro o Pablo,
Algunos dicen Pedro, algunos dicen Pablo. Yo creo que fue Pedro, pero el que lo escribió sabía, había estudiado, estuvo ahí cuando Yeshua hablaba. ¿Y de qué hablaba? De todas estas cosas que iban a suceder. ¿Cómo escaparemos nosotros si ni siquiera si estamos descuidando la salvación? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Adón, por Yahweh, nos fue confirmada por los que oyeron. Filipenses 2, por lo cual Yahweh lo elevó. ¿A quién elevó? A Yahoshua, al lugar altísimo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado a Yahoshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, viene de Isaías, ahora vamos a ver ese verso, que Yahoshua HaMashiach es Adón, el amo, nuestro Señor, para gloria del Padre Yahweh. Mis amados amigos, permanezcan buscando. Uno tiene que buscar algo que ya tiene. Nos han enseñado que por gracia somos salvos. Eso no es una mentira. Pero han usado esa verdad para desviarnos del camino donde estamos supuestos a estar caminando, buscando nuestra salvación con temor y temblor. Sí, vamos a apoyar ciertas cosas con ciertos versos, que es lo que dice Isaías: vuélvanse a mí y sean salvados. Vuélvanse a mí, todos los que vienen de los confines de la tierra, porque yo soy Elohim, no hay otro. En el nombre de mí mismo he jurado, de mi boca justamente ha salido. No sé si están tomando la importancia de lo que está Yahweh diciendo. Nos está diciendo: esto es tan importante, entiendan que esto viene de mi propia boca. Yo estoy jurando por mi propio nombre. Una palabra que no regresará, que ante mí toda rodilla se doblará. No las que me siguen, no las de los creyentes, todas. Y toda lengua jurará por Elohim acerca de mí. ¿De quién está hablando? Yahoshua. Que solo en Yahweh está la justicia y la fuerza. Todos los que se encolerizan, se ponen bravos, contra él vendrán a él avergonzados. ¿Quién es el él del cual está hablando Yahweh? Pero toda la simiente de los hijos de Israel, tenemos ese mismo tema de simiente. ¿De dónde proviene la simiente de Israel? ¿Es algo carnal, algo de sangre? No, por la semilla que es sembrada, la semilla verdadera. Pero toda la cera, la simiente de los hijos de Israel encontrará justicia y gloria en Yahweh. Serán salvos, en otras palabras. ¿Cuándo? Por nuestra perseverancia. De nuevo, no es que estamos disminuyendo la importancia de la gracia. Nadie puede llegar a Yahweh, nadie puede entrar por la puerta para poder cuidar esa salvación que es dada gratuitamente, si no es por Yahoshua y el sacrificio que Él hizo. Porque Él pagó nuestra cuenta por nosotros para que nosotros entremos y podamos ahora vivir de acuerdo a la palabra de Yahweh. Estamos. Pero toda la simiente de los hijos de Israel encontraremos justicia y gloria en Él. Tenemos que entender este concepto.
¿Sí? Salmo 2. Y vamos a leerlo completico. ¿Por qué se enfurecen los goyim? ¿Qué son los goyim? Los goyim son la gente que no son Israel, porque es más, este versículo sí usa otra palabra para denominar las naciones. Naciones son los grupos que se establecieron fuera de los confines de ser Israel y desarrollaron una propia cultura y un señor para ellos. Esos son las naciones. Los goyim son todos los que no son Israel. Las naciones son los que se han organizado como grupos. No sé si captaron o entendieron. Y las naciones imaginan cosas vanas. Imaginan, cosas vanas. Los reyes de la tierra se levantaron. Los soberanos se reúnen juntos contra Yahweh y su Mashiach. Literal, el Salmo lo dice. Lo pueden traducir muchas diferentes maneras, pero la palabra ahí dice, en hebreo, esta es una palabra hebrea, Mashiach. Gritan, rompamos sus grilletes, echemos de nosotros su yugo. De nuevo, ¿qué grupo denomina la palabra de Yahweh como un yugo? ¿Estamos entendiendo? Estos patrones bíblicos, esto está a través de todas las escrituras. No queremos estar bajo la ley de Yahweh, solo queremos la gracia. Ya Él nos salvó. No necesitamos cumplir con la ley porque ya tenemos un out, como dicen en inglés, una manera, una salida, ¿verdad? Si yo soy hijo del juez de mi pueblo, yo sé que me puedo pasar todos los paraderos y me pueden llevar a la corte y que cuando llegue ahí el juez va a decir, no, limpio, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona me voy a desarrollar en ser? O a estar quebrando todas las leyes del pueblo, ¿no? ¿Verdad? Si yo digo que la ley de Yahweh no me aplica a mí, ¿qué es lo que voy a hacer? Seguir quebrando la ley, y quebrar la ley es pecar. 1 Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. Es decir, yo voy a estar pecando a propósito y ahí ya no hay salida. No hay más por hacer para una persona que peca con conocimiento y a propósito. ¿Qué dice la palabra? Yahweh se burlará de ellos. Después en su ira los reprende, los aterroriza en su furia. ¿De qué cosa está hablando? Los días de esa, en donde las copas de la ira de Yahweh van a ser derramados sobre todas estas personas. Por ahora pueden seguir, pero va a venir un día que la ira de Yahweh va a ser, no la tribulación es el enemigo causando problemas para los entendidos, los verdaderos creyentes en la palabra. La ira de Yahweh es esto. Su furia va a ser aterrorizante. Dice, yo mismo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh. El rey David hablando, y él sabía que la línea del reinado iba a salir de la línea de David. Y por eso él escribe esto y hablando proféticamente de quién, de Yahushua, declarando la ordenanza de Yahweh. Yahweh me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. ¿Por qué se enfurecen los goyim? Miren lo que dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Nos imaginamos cosas vanas. ¿Qué cosa es una cosa vana? Una cosa en la cual yo me deleito, que en realidad es efímero,
no sé si usé la palabra esa bien, es un mito que se disipa, se desaparece, ¿sí? Muchas cosas que hacemos y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades. La conclusión de Eclesiastés, el hombre más sabio, que Yahweh mismo le dio la sabiduría, Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo que el hombre puede hacer por su propia cuenta, en realidad es vanidad. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? Verso 13, la conclusión a la cual llegó después de decir, todo es vanidad. El fin es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra. Ya hablamos de los frutos, ¿verdad? ¿Qué cosa es el fruto que damos? Puede ser bueno, puede ser malo. Todas estas obras, frutos, vendrán delante del trono, a juicio, juntamente con las cosas que nadie sabe, sean buenas o sean malas. Todas estas cosas encubiertas. Esa es la conclusión a la cual llegó el rey Salomón. Toda obra vendrá delante de él. Las malas, ¿qué cosas son las obras malas? Según la palabra como la leímos ya, quebrar o no hacer, no solo es romper una ley, pero no hacer un mandato que Yahweh estableció. Eso se llama pecado, desobediencia, griego, anomía, malos frutos. Todo eso es quebrantar la ley. ¿Cuáles son las buenas? Obedecer. No solo obedecer lo que dice, pero practicar, literal. ¿Qué cosa es la ley? Eso es obediencia, santidad, buenos frutos. Y de esto, aquí va a ser en lo que vamos a ser juzgados. No leímos en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, escuchen, presten atención, miren quién está hablando. Yo vengo pronto y conmigo mi recompensa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a recompensar? Todas las obras. De nuevo, sean buenas o sean malas. Verso 11, sirvan a Yahweh con temor, alégrense en él con temblor. Besen, la palabra nashach, en hebreo, al hijo. Muchas traducciones cambian esa palabra por muchas cosas diferentes. Esta es la versión Kadosh. Para que en ningún momento Yahweh se enfurezca y perezcan del camino de justicia cuando de repente arda su ira. Él es paciente, Él espera y espera y espera. Enderecen sus caminos, vengan a mí, hagan teshuvá. Pero ya cuando llegue su ira, ¿qué va a suceder? Bendecidos son aquellos que en Él tienen fe, confían. ¿Qué cosa es la fe? Confianza. Nashach, besen al Hijo. Dice adherirse, besar como modo de apego, equipar con armas. Miren, esa palabra, todo lo que significa. Pero dicen que estemos pegados, es básicamente. ¿Sí? Nashach, al Hijo. ¿Estamos entendiendo? Antes que venga ese tiempo de juicio. Regresando a Filipenses. Porque Yahweh es el que está obrando entre ustedes, ambos el querer y el hacer,
para lo que a Él le complazca. No es un asunto de hacer lo que nosotros creemos, es un asunto, y a veces esto suena un poco, como que, porque se le sale, no. Complazca es porque Él sabe, Él fue el que nos creó y es la voluntad de Él, esa es la palabra complazca, que no nos salgamos de su voluntad, porque así Él lo diseñó desde el principio. Si yo fabrico un botecito de vela y le pongo la vela y lo pongo en el agua, yo lo fabriqué para que el viento lo coja de cierta forma y haga ciertas cosas. Eso no es para poner en una carretera, no, se usa para lo que fue hecho, para que todo lo que yo que lo creé, para que lo que me complace a mí, que es ponerlo en el agua, hacer un botecito de vela, ¿sí? Para todo lo que Yahweh le complazca, para que seamos, ¿qué? Hijos de Yahweh puros y sin culpa, sin defecto en medio de una generación torcida y perversa. Después pueden buscar esa cita. En medio de la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y eso viene directamente de ese libro que está siendo abierto de Daniel, que habla de los entendidos que van a brillar, que vamos a hacer luz a las naciones. ¿Sí? En otras palabras, Él nos ha dado una salvación para que la desarrollemos de acuerdo a su palabra, para caminar en ella, para que seamos puros, sin culpa, sin defecto. No empezar a torcer y pervertir la palabra de Yahweh, no. Y esa es la manera que vamos a brillar. ¿Sí? Porque continuamos, regresamos a Mateo. Estamos dando versículos que afirman, complementan lo que Yeshua estaba diciendo. Verso 14, Yeshua hablando, y será predicado este evangelio. Brillar. Estamos, no sé si estamos entendiendo cómo brillamos. Si vivimos la verdad, vamos a hacer luz. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué cosa es este evangelio según Yeshua? ¿Qué cosas son las buenas noticias para salvación? Así han definido esa palabra evangelio y están en lo cierto. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Eso es lo que tenemos que predicar. No es un hecho de solamente hacer una oración de fe. No, te tengo buenas noticias. Sí, podemos ser salvos y disfrutar de su presencia y estar en su presencia por siempre y para siempre. Si perseveramos, esas son las buenas noticias. ¿Sí? Y si perseveramos en su palabra, Él va a ser el que va a ir delante de nosotros, Él va a ser nuestro guerrero. Él va a enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, nuestros pasos. ¿Sí? Él se va a revelar a nosotros a través de Ruach HaKodesh. Su palabra se va a hacer rema, viva en nuestras vidas. Él va a escribir su palabra en nuestros corazones, su ley en nuestros corazones. ¿Sí? Y será predicado que las buenas noticias, este es, como digo, cuando cojo un versículo le pongo las verdades, las traducciones correctas y leemos el versículo en el contexto correcto. Dice, y será predicado que las buenas noticias son el que persevere en la gracia de Yahushua y la obediencia a su palabra, santificándose hasta llegar al final. Ese será salvo.
poquito diferente de la definición que nos han dado, ¿verdad? Por tanto, continuamos. Por esta razón, por la razón de que perseveramos, cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, el que lee, que entienda, el que lea, que entienda, si perseveramos, si entendemos la verdad, de la misma forma que se estudia el billete verdadero, ¿verdad? Cuando leemos vamos a entender, vamos a ver, ¿qué cosa? La abominación desoladora. Entonces, todo esto vamos a poder huir, vamos a entender, vamos a poder actuar como dice el libro de Daniel. Los entendidos van a hacer, van a actuar. Estamos. Orad pues, verso 20, que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Esto lo leí y lo marqué porque es interesante los que dicen que no, cualquier día es el día del Señor, el primer día del domingo, todo ese argumento. Aquí Yeshua está hablando de los últimos tiempos y dándonos pautas y enseñándonos que Él espera que estemos guardando el día de reposo, el Shabbat. Porque nos dice, oren que esto no suceda en el Shabbat. ¿Verdad? ¿Cuándo atacan al pueblo de Israel físico? En algún día de fiesta, o en el Shabbat, o en Yom Kippur, o algún día de fiesta siempre, porque saben que es cuando tienen las armas guardadas. ¿Sí? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía el pueblo de Yahweh va a estar en la tierra, viviendo a través de la tribulación. Mas por causa de los escogidos, ahí van a estar los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está, como dice la Reina Valera, el Cristo. ¿Y qué sucede? Le perdemos un poco de entendimiento. ¿Qué significa? La palabra Cristo es griego. Si la traducen, diría ungido. Si dijera el ungido, estaría hablando de el Mesías. Mirar aquí está el ungido, o mirar allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos, no dice falsos, el falso ungido, no, dice falsos ungidos. ¿Vemos falsos ungidos hoy día? Sí. ¿Vemos ungidos que dicen que Yeshua es el Mesías? Sí. Y con ellos usualmente tienen una escuela de profetas y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. ¿Hemos visto eso en ciertas congregaciones? Sí. Hemos visto hombres que se llaman el ungido de Yahweh. Hemos visto sus profetas. Hemos visto cómo obran grandes señales y prodigios. Y hemos visto cómo engañan a muchos. ¿Verdad? De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si nos contamos ahora entre los escogidos, sabemos que nosotros andábamos en esa. ¿Verdad o no? Por eso dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Gracias a Yahweh, que su Ruach HaKodesh nos reveló la verdad y hemos podido salir de ese engaño.
Y espero que continuemos caminando en la verdad de su palabra. Y por eso estamos dando estos estudios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua nos está enseñando? Nos está apuntando a estas falsedades, pero que se parecen mucho a la verdad. ¿Sí? Mirad, aquí está el ungido. El ungido se levantará. Los ungidos se levantarán, serán falsos, falsos apóstoles, falsos profetas. Harán grandes señales. Engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la pregunta que Yeshua estaba respondiendo al explicar todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida, de tu regreso? Hasta ahora nos ha dicho, todas estas cosas van a estar sucediendo. Pero ¿cuál es la señal? Estas son señales que Él está a la puerta. Es más, comenzó diciendo muchas señales que han estado andando desde que Yeshua le habló a los discípulos y las cosas que ellos iban a pasar hasta el día de hoy. Y aunque es una señal, eran ¿qué? Principios de parto. Pero llegando el fin, se van a levantar muchos que van a engañar a muchos. Pero esa no es la señal. ¿Sí? Verso 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿De qué está hablando? Mira, Yeshua viene en secreto. Búsquenlo aquí, búsquenlo allá. No, miren la señal, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta señal va a ser obvia. Todos lo van a ver. ¿Estamos entendiendo? Y termina ese pensamiento con, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El cuerpo muerto. Él no mora en un cuerpo de piedra, sino un cuerpo vivo. Nosotros somos el cuerpo de Ruach HaKodesh, el templo. Entonces, ¿qué cosa es un cuerpo muerto? ¿Será que hay un cuerpo de llamados creyentes que dicen ser la morada de Yahushua, de Yahweh, pero en realidad están muertos y van a ser comidos por las aves rapiña? Ahí es donde está la muerte, ¿verdad? Como el relámpago, dice Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. No va a ser algo secreto, algo escondido, algo que hay que buscarlo allá o allí. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yeshua hablando. Yo soy el alfa y el omega, en hebreo Aleph y el Tav. Principio y el fin, dice Yahweh. El que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso.
Esto es uno de los versos que irrefutablemente nos dice que Yahushua es Yahweh. Solo hay un todopoderoso, solo hay uno que es, que era y que ha de venir. Y ese es Yahweh. Sin embargo, aquí está hablando de Yahushua porque son uno y el mismo. Y Él es el que viene. Pero, continuamos, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación, Yeshua nos acaba de dar una descripción de la tribulación. Después de esa tribulación, de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes en el cielo se estremecerán. Después, la señal del Ben Adam. ¿Cuál era? Una que todos van a ver. Yo no puedo decir que van a ser rayos en los cielos como truenos, no, porque es una descripción, pero sí se va a parecer a eso. Esa señal aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Hijo del Hombre, Ben Adam, viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria, y enviará a sus malachim, sus ángeles, con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos y de un extremo al otro del cielo. Amén. Todo ojo lo verá, confirmado, bueno, esto está duplicado, está en Apocalipsis. Vimos la escena. Ahora nos va a dar una señal. De la higuera aprendan la parábola. Nos está diciendo que cómo es que podemos entender estas cosas en la naturaleza, pero no podemos entender cuando Él viene. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también estamos hablando, bueno, Yeshua está hablando en el contexto de ¿qué? De describir su regreso, la segunda venida. Nos está diciendo algo de una higuera que cuando la vemos brotar sabemos que viene el verano, que no va a ser tan difícil entender que ya su venida está a la mano. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Esto es algo interesante porque si uno está ahí escuchando y sin entendimiento, ¿qué es lo que piensa? Bueno, yo no me voy a morir, yo voy a ver su segunda venida. No está hablando de eso, está hablando de cuando la higuera estamos. ¿Qué higuera? Cuando Israel brote. Esa generación, ¿cuándo brotó Israel de nuevo? 1948. ¿Cuántos años han pasado? 70 años, 80 para el más fuerte, dice la palabra. Esa es una vida, una generación. Nos debemos preguntar. Hagan la matemática. Yo creo que ya estamos pasados los 80, ¿no? O cerca. Esa generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la señal de su segunda venida, pero miren algo interesante. Cuando vean en sus Biblias el titular, después de estos versos que acabamos de leer, viene un verso muy interesante. Y vamos a usar nuestro sentido común y ver si ese verso encaja en este entendimiento de la higuera o es el comienzo de otro tema.
Estamos. Bueno, el comienzo del tema que vamos a leer ahora tiene que ver con el fin del siglo y del universo. Dice, verso 35, justo un verso después de la higuera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Tiene algún sentido ese verso con lo que acabamos de leer de la higuera? No. Está comenzando otro pensamiento, está respondiendo otra pregunta. Sin embargo, si leen su Biblia, hay un titular, ese titular acapara la higuera e incluye el verso 35. Pone otro titular y ahí comienza el verso 36. ¿Cuál es el titular? La segunda venida. ¿Por qué? Este pensamiento que toma dos versículos dentro de la respuesta que Yeshua está dando, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y por tanto querer comprobar su doctrina de un rapto antes de la tribulación, lo cual hemos leído que eso no lo dice la palabra, usan este versículo y lo encajan o clavan dentro del regreso o la venida de Yahushua, cuando en realidad el contexto es cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de ese día, del día y la hora esa, cuando cielo y tierra pasarán, pero no mis palabras, nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Cuándo es este día? La palabra no es bien clara, nos dice que después del año milenial del Shabbat, cuando estemos reinando con Yeshua por 1000 años desde Israel, ahí va a haber una renovación de este Olam, universo, mundo, y va a ser purificado por fuego, y ahí es donde después va a bajar la Nueva Jerusalén. Y ese tema lo vamos a estar hablando, incluyendo en otras partes, en otros estudios, pero vamos a continuar. Pero entiendan cómo uno puede torcer el contexto bíblico para que pegue con lo que yo creo. Y en sí lo que debemos estar haciendo es creer lo que dice la palabra, no cambiar la palabra de acuerdo a lo que yo creo. ¿Estamos? A continuación, regresamos al tema. Yeshua regresa al tema contestando. Atravesó totalmente las señales que van a suceder antes de su regreso, atravesó su regreso, atravesó lo que va a suceder en el fin de la era y contestó esas preguntas. Ahora va a dar detalles, va a regresar al tema de cuál es la señal de tu venida. Estamos, ¿y qué es lo que dice? Mas como en los días de Noé. Claro, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Noé sabía cuándo entró en el arca? Sí. Por eso entró en el arca. Pero ¿qué pasa en el 39? Y no entendieron, no Noé sí entendió, entró en el arca. ¿Quién no entendió? Los que se perdieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos cuáles, los que no entendieron. No a Noé entró en el arca. ¿Entendemos? Como en los días de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada.
Pregunta. ¿Quién fue tomado en el tiempo de Noé y quién fue dejado para continuar viviendo en la tierra? Los que no entendieron fueron Noé tomados. fue dejado. Noé fue dejado y su familia, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? El que es tomado, ¿se acuerdan de las aves rapiñas? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero entiendan que el 43, el verso 43, tiene que ver directamente con el 42. Pero saber esto, que si el padre de familia, ¿quién era el padre de familia? Noé. Supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Dos moliendo, dos caminando, dos en la cama, uno es tomado. ¿Por qué es el uno tomado? Porque no sabía, no entendía los tiempos. Y vamos a entrar en ese tema cuando hablemos acerca de las mal llamadas fiestas. Algunas sí son fiestas, pero los Moedim, la cita sagrada de Yahweh, que son las que nos dicen y nos dan amplia información para entender los tiempos. ¿Los tiempos de qué? De su primera venida, de su segunda venida, ¿sí? Si el padre de familia supiese, si Noé supiese, cuándo venía el ladrón, ¿quién es el ladrón? ¿Es algo bueno? ¿O es Yeshua? Velaría y no dejaría minar su casa. Usan estos versos para decir que no sabemos cuándo viene nuestro Señor. Es verdad, porque el Señor de ellos es el Señor que les dijo que no tienen que guardar los mandamientos. ¿Entienden? Primera Tesalonicense, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad de saber, porque ya debemos saber. Dice el apóstol, no tengo que escribirles cartas acerca de ese tema, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Entonces dicen, viene como ladrón en la noche, no vamos a saber el día ni la hora. Bueno, si tú eres parte de aquellos que no están velando porque no saben, va a venir como ladrón en la noche y va a minar tu casa. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre, ¿cómo dice? ¿Nosotros o ellos? Sobre ellos, destrucción repentina, minar su casa, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Después de todo el tiempo viendo los dolores de parto crecer y crecer y crecer y crecer, como mujer encinta, ya están ahí, igual no hacen lo que tienen que hacer, no velan, no fueron ¿qué? ¿Cuál es la palabra? No tienen perseverancia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Eso no lo escribí yo, es parte de la porción esa. Léanlo directamente en su Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Totalmente compagina con todo lo que leímos en Mateo,
que Yeshua enseñó. No hay contradicción. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Fe y amor. Y vamos a tocar ese tema de amor. Vamos a terminar con él hoy, pero vamos a ampliar en el próximo estudio y con la esperanza, la esperanza de salvación. La esperanza de salvación quiere decir algo que todavía no tengo porque viene cuando. Al final. Esas son las buenas noticias, que tenemos una esperanza de salvación. Entendemos como yelmo. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Vamos a estar preparados? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Hay otros versos que hablan acerca de nuestra tardanza o nuestro pensar que bueno, Él no viene mañana. Mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo, no nuestro Señor, era Señor de aquel siervo, en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Segunda Pedro nos habla acerca de esos que dicen, mi Señor tarda en venir. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué cosas son sus propias concupiscencias? Lo que quieren hacer. No según la Torá, no según los mandamientos. No se guían por lo que el Padre dijo. Esta es tu guía. Y dicen, ¿dónde está esa promesa de su advenimiento? ¿Qué pasó? Tanto tiempo hemos estado viviendo y todavía no viene. Porque desde el día en que los padres se murieron, todas las cosas siguen igual. Desde el principio de la creación. Esos son los que están en el mi Señor tarda en venir. Es más, ni siquiera estudian el Apocalipsis. Porque dicen que eso es para el pueblo de Israel y ellos no son pueblo de Israel y por ende no necesitan estudiar ese libro. Les insto, todas estas vistas se las envié, pero aquí hay algo para que lo leamos y el que lo crea lo use para, si no ha cambiado su caminar todavía, pueda hacerlo, confesarlo, pero más bien que confesarlo, practicarlo. Cada creyente, nosotros debiéramos decir, ¿cómo? ¿Te mordió? Perdone que la perita mordió a mi esposa. Cariñosamente, pero podemos decir, yo sirvo a Yahweh en espíritu y en verdad. Yeshua hu Adonai, eso es hebreo, significa Yeshua es mi Señor. Yo expresaré su amor hacia mí continuamente a través de mi amor hacia Él y hacia los demás. Una confesión. Lo que estamos diciendo ahí es que porque Él me amó primero,
yo voy a tener esa gratitud expresando ese mismo amor, no solamente hacia Él, pero hacia los demás, demostrado por mi obediencia a la Torá. No es amar a mi manera, es amar a la manera de Yahweh, demostrando que somos obedientes a su palabra. No hay lugar para el odio, la amargura, los celos ni el orgullo en mí, porque el amor de Yahweh se derrama en y desde mi corazón por obra del Espíritu Santo, el cual me lleva a toda la verdad de la Torá. Entendamos que cuando empezamos a practicar esto, Él empieza a obrar en nuestras vidas y esto se convierte en una realidad. Empezamos a vivir su palabra. Este amor, a continuación, este amor es el que me impulsa a predicar el Evangelio, esas buenas nuevas, y a tender mi mano con amor a los perdidos, para que también salgan de las tinieblas a la luz del Mashiach y también sean obedientes a la palabra del Padre y Creador de todos, Yahweh. Amén. Para que lo vean, y si es Amén. algo que pueden confesar y comenzar a vivir, les insto que lo hagan, que comiencen a caminar en la verdad de su palabra, para que así podamos, cuando nos enfrentemos al engaño, a la mentira, que va a ser sumamente sutil hasta engañar a los escogidos, si fuera posible, podamos ver, entender, ser sobrios y perseverar para llegar a la plenitud de nuestra deidad Yahushua y recibir la salvación. Amén. Amén. Entonces, que Yahweh bendiga su santa palabra y a continuación continuaremos con este tema usando otra porción bíblica, tocando, mirando la verdad de la palabra para poder saber exactamente qué cosa es la mentira, la apostasía, cuando nos enfrentemos a ella. Amén. Amén.